les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 30. Era cerca de medianoche cuando Izuku comenzó a patrullar la ciudad. No había tenido más remedio que volver a su apartamento después de dejar a Ihiro y sus amigos en el pub. Después de todo, no podía ser un justiciero sin su disfraz y sus aparatos. Además, Atsume le había hecho otro rastreador que tuvo que inyectarle a Doragon. El primero había sido defectuoso ya que no había indicado la posición de Doragon a pesar de que el villano había estado justo frente a él. Era extraño, pensó Izuku. Había pasado un tiempo desde que Atsume le había dado una creación que no funcionara. Por lo general, no había ningún problema ahora que la beta no explotaba todo lo que creaba. Dejando a un lado sus pensamientos, Izuku se concentró en lo que estaba haciendo. Su radio no lo alertaba sobre ningún incidente, por lo que el Omega se tomó el tiempo de patrullar las calles, buscando a un civil para ayudar o un villano para arrestar. Pero la noche estaba tranquila y, salvo ayudar a un niño a encontrar a su perro, no había mucho que hacer. Hasta que finalmente su radio sonó. Doragon avistado en la zona 5. Se necesitan refuerzos. La voz de alguien resonó en el silencio de la noche. La mención de Doragon empujó de inmediato a Izuku a dirigirse al lugar que le habían indicado. Afortunadamente, no estaba demasiado lejos y llegó rápidamente a la zona 5 con la ayuda de sus botas propulsoras. La vista de varias casas en llamas fue lo primero que vio, llamas rojas tan altas como el cielo iluminando el lugar. Izuku entonces notó que había gente peleando cerca de él. Era imposible no ver a Doragon junto a los dos héroes que luchaban por seguirle el ritmo al villano. Izuku reconoció fácilmente a Neihire-chan y Cheuye. Doragon no estaba usando sus espadas hoy sino solo sus llamas y, aunque a Izuku le pareció extraño, no tuvo tiempo de pensar cuando supo que el villano desaparecería tan pronto como llegaran más refuerzos. Necesitaba poner su rastreador dentro de Doragon rápidamente antes de que sucediera. Contando con los dos héroes como distracción, apuntó con el rastreador en forma de bala y luego disparó, casi fallando su objetivo, pero aún así logró alcanzar el hombro de Doragon. Sin embargo, cuando revisó la pequeña tableta que venía con el rastreador, pudo ver no una sino dos posiciones diferentes que indicaban dónde estaba Doragon. Izuku frunció el ceño al ver eso. Eso no era normal en absoluto. La primera posición parecía ser la posición exacta, dado el hecho de que indicaba dónde estaba viendo a Doragon, pero entonces, ¿qué indicaba la segunda posición a unos pocos kilómetros de distancia? Era el primer rastreador que había disparado hace unos días y pensó que estaba defectuoso. Pero eso no tenía ningún sentido ya que Doragon estaba justo frente a él. Una hipótesis loca se abrió paso de repente en la mente de Izuku. El Omega abandonó el lugar para dirigirse hacia la segunda posición. Estaba bastante cerca ya que el rastreador solo podía funcionar en un perímetro de 3 millas. Pronto llegó frente a lo que parecía un edificio abandonado, con el corazón acelerado dentro de su pecho mientras se preguntaba qué debía hacer. No podía entrar solo, era demasiado arriesgado. Pero tampoco podía quedarse allí sin hacer nada, tenía que asegurarse de que lo que pensaba era realmente así. Resultó que no tuvo que tomar una decisión ya que la puerta del edificio se abrió, y Izuku se escondió rápidamente antes de que un alfa alto con cabello oscuro y ojos oscuros saliera del lugar, la persona imposible de confundir con otra persona. Doragon. Izuku no podía creer que eso fuera cierto. Había tenido algunas dudas antes. El hecho de que Doragon tuviera un ki poderoso pero de repente usara espadas para pelear, la cicatriz en su rostro que aparecía y luego desaparecía según el día, y la diferencia de personalidad que mostraba a menudo, eran pistas suficientes para que Izuku entendiera que algo no estaba bien. Pero ahora la prueba final estaba ante sus ojos. Había dos Doragon. Además, el edificio que acababa de descubrir seguramente era el escondite del villano. Izuku tenía que tener mucho cuidado de no ser visto o Doragon sabría que su escondite ya no era seguro. Era una ventaja estratégica muy importante saber dónde se escondía el villano. La única razón por la que Doragon aún no había sido arrestado era porque siempre desaparecía antes de que llegaran los refuerzos, pero no era rival para varios héroes.
No fueron rival para varios héroes, porque Doragon no era una persona única y exclusiva. Manteniéndose discreto, Izuku decidió seguir a Doragon para ver a dónde iba el villano. Tal vez descubriría algo más que le resultara útil al hacerlo. Además, no pudo evitar notar todas las diferencias entre los dos Doragon ahora que lo sabía. Este era el que usaba las espadas y tenía una cicatriz en la cara. Parecía más serio que el otro, la forma en que se movía parecía precisa y calculada. Izuku se preguntó cómo todos estos detalles no habían tenido sentido antes. Estaba distraído por sus pensamientos y debió haber hecho algún tipo de ruido porque Doragon de repente se giró para mirar directamente en su dirección. El corazón de Izuku dejó de latir dentro de su pecho mientras dos ojos oscuros lo miraban fijamente. «Tú». Doragon solo dijo antes de dirigirse hacia Izuku con sus espadas en sus manos, su intención de matar clara como el día con la cantidad de feromonas amenazantes que comenzaron a salir de él. Izuku se quedó congelado en el lugar como un ciervo en la luz, sus piernas se negaban a moverse bajo el impacto del dominio de Doragon. El miedo se apoderó rápidamente de él, el terror lo sofocaba, tanto que el Omega luchaba por respirar, mientras el pánico absoluto crecía en su interior. Lo único que podía mover eran sus dedos, y así logró activar su posición en su radio para que los héroes supieran dónde estaba, justo antes de que Doragon blandiera su espada para matarlo. Izuku lo esquivó en el último instante, pero a duras penas. Seguramente fueron sus instintos de supervivencia los que se activaron antes de morir, porque su cuerpo finalmente se estaba moviendo, pero Doragon no lo dejó descansar ni un segundo antes de atacarlo una vez más. «Héroes o justicieros, todos deberían morir», gruñó el villano mientras apuntaba la garganta de Izuku. «No». Izuku estaba realmente en pánico ahora. Estaba luchando por esquivar las espadas de Doragon mientras luchaba por su vida, deseando nada más que alguien viniera a salvarlo. Estaba empezando a lamentar su decisión de seguir a Doragon solo por lo cerca que estaba de ser asesinado. ¿Qué pensaba que haría? Era un Omega y, además, no tenía ningún don. Estaba indefenso ante un alfa dominante. Lo iban a matar y no tendría a nadie a quien culpar excepto a él. Iba a morir en esa calle oscura, por donde nunca pasaba nadie y Eijiro nunca sabría qué le había pasado. «¡Ah!», gritó mientras la espada de Doragon le dejaba un gran corte en el brazo izquierdo. El dolor era tan fuerte que lo distrajo lo suficiente para que Doragon apuntara a su rostro. Izuku apenas pudo retroceder a tiempo, la espada le rozó la frente antes de cortarle las gafas infrarrojas y el cambiador de voz en dos. Ahora nada más que su capucha ocultaba su rostro, e Izuku juró que vio su vida terminar allí mismo cuando vio a Doragon levantar su espada nuevamente. «Eijiro». Solo pudo gritar como último recurso, su voz llena de desesperación mientras cerraba los ojos con fuerza. Pero el golpe nunca llegó e Izuku no sabía si era una coincidencia o si el alfa realmente lo había escuchado gritar su nombre, porque Eijiro ahora estaba justo frente a él, protegiéndolo del ataque de Doragon al detener las espadas del villano con su cuerpo endurecido. Pareció sorprender a Doragon porque el alfa de cabello oscuro dio un paso atrás, la voz de otros héroes que venían a ayudar fue suficiente para hacerlo ir. Ciertamente no iba a correr el riesgo de que lo atraparan. Eijiro lo dejó irse, y en lugar de eso se dio la vuelta para asegurarse de que Izuku estuviera bien. «¿Estás bien?». Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de repente de que ya no tenía sus gafas ni su cambiador de voz para ocultar su rostro. Entró en pánico y no lo pensó dos veces antes de alejarse rápidamente de Eijiro, usando sus botas propulsoras para saltar al techo de una casa y desaparecer en la noche. Su corazón latía increíblemente rápido durante todo el camino de regreso a su apartamento. No podía creer que hubiera dejado que algo así sucediera. Eijiro lo habría reconocido. Había estado bastante oscuro ya que era la mitad de la noche e Izuku todavía tenía su capucha para ocultar sus reconocibles rizos verdes. Eijiro solo lo había mirado durante 3 segundos como máximo, no podría haberlo reconocido en estas condiciones. Además, Izuku estaba usando bloqueadores de olor que evitarían que alguien reconociera su olor. Estaba a salvo, ¿verdad? Eijiro no sabía que él era el justiciero. Aún así, Izuku no pudo evitar preocuparse incluso cuando llegó a su apartamento.
Se quitó el disfraz e hizo una mueca de dolor cuando notó el corte profundo en su brazo izquierdo. El dolor lo invadió ahora que la adrenalina que había sentido durante la pelea había dejado de tener efecto en su cuerpo. Se dio una ducha rápida e hizo lo mejor que pudo para vendar su herida, preguntándose si necesitaba ir a un hospital para que se la atendieran o no. Pero seguramente sería demasiado arriesgado porque entonces la gente comenzaría a hacerle preguntas sobre cómo se había hecho esa herida. Era más seguro lidiar con eso solo. Mientras la herida no se infectara y la pérdida de sangre no fuera demasiado grave, Izuku debería estar bien. Al menos eso esperaba. Estaba a punto de irse a la cama, sintiéndose absolutamente agotado después de una noche tan agitada, cuando de repente sonó el timbre de su apartamento. Inmediatamente, su corazón comenzó a acelerarse dentro de su pecho, un miedo y una aprensión absolutos crecían dentro de él mientras se preguntaba quién llamaría a su puerta a esa hora. La respuesta era obvia, pero Izuku no quería que fuera verdad. Tal vez si ignoraba la campana, la persona se iría y lo dejaría dormir. Pero era un deseo demasiado optimista porque la campana siguió sonando una y otra vez, hasta que Izuku no tuvo más opción que abrir la puerta. Su mano tembló cuando agarró el pomo de la puerta, su estómago se apretó de miedo mientras abría lentamente la puerta. Cerró los ojos y rezó para que no fuera quien él pensaba que era, su corazón amenazaba con salirse de su pecho en cualquier momento. Pero las siguientes palabras que salieron de la boca de Eijiro, la voz del alfa saliendo fría y definitivamente llena de ira, fueron suficientes para hacer que Izuku entrara en un ataque de pánico. Necesitamos hablar. Continuará.